Qué bueno que estamos todos aquí. Eso quiere decir que tenemos transporte, que tenemos salud y que estamos respondiendo al llamado del Señor de congregarnos el día de reposo. Una de las historias más cuestionadas de la Biblia es la caída de Adán y Eva. De esa historia se hacen chistes. Hay gente que hace chistes con la manzana sin haber leído que la historia no menciona la palabra manzana por ninguna parte. Esa palabra no aparece en la historia. Pero hay gente que hace chistes con la manzana de Adán y Eva. Otros piensan que el pecado de Adán y Eva fue sexual. Y eso también es un absurdo. Porque cuando Dios creó al hombre, lo creó varón y hembra. Y los bendijo, o sea, los casó. Y les dijo o les ordenó crecer y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces, ¿cómo lo iban a hacer? Eso no pudo ser un pecado sexual. Y hay una teoría bastante interesante, de película pues. Esa teoría dice que el pecado de Eva fue tener sexo con la serpiente. Hay que tomar en ese caso habría que tomar la serpiente como simbólica, no como una serpiente literal. Y que entonces, como tuvo sexo con la serpiente y con Adán el mismo día, entonces quedó embarazada y tuvo unos gemelos. Eso pasa muy rara vez, que una mujer tiene sexo con dos hombres y tiene dos hijos, pero es muy raro, muy raro. Y esa es la teoría, ¿no? Y que entonces hay dos simientes, la simiente de Caín, que viene de la serpiente, y la simiente buena, que viene de Adán. Bueno, pero hay una cosa muy interesante que a veces no le ponemos cuidado. Miremos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, verso 4. Romanos capítulo 15, verso 4. ¿Qué dice ahí? Las cosas que se escribieron antes, se está refiriendo al Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, ¿para qué se escribieron las historias del Antiguo Testamento? Para nuestra enseñanza. No se escribieron para que especulemos y hagamos teorías, ni tampoco para que nos divertamos haciendo chiste de esas historias. No son escritas para eso, son escritas para propósito, ¿no? ¿Para qué? Para nuestra enseñanza. Entonces lo que debemos es acercarnos a la Biblia y a cada historia con la pregunta, ¿qué me está enseñando el Señor por medio de esta historia? Y eso nos lleva por otro rumbo. Además, nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa que se olvida por completo. Gente que olvida completamente esto. Nosotros pertenecemos a una cultura letrada. Letrada quiere decir que sabemos leer y escribir. Todos aquí sabemos leer y escribir. El 99% de la gente sabe leer y escribir. Si no, no estuviéramos usando el teléfono, ¿no? Podemos leer el teléfono y podemos mandar textos. Es más, algunos son bilingües, ¿no? Pues en la antigüedad, cuando la escritura no se había inventado, la gente no podía leer ni escribir. ¿Cómo? Eran todos analfabetas. Nosotros conservamos nuestra información, la recibimos y la conservamos en el teléfono, en la computadora, en libretas que escribimos y olvidamos en el carro por ahí, en libros. Ahí está la información para ir y consultarla. Los que no sabían leer y escribir, ¿sabe dónde la mantenían? Aquí. Entonces, ¿quiénes son más brutos? Bueno, no es la palabra correcta, ¿no? A veces pensamos que el que no sabe leer y no sabe escribir es bruto, ¿no? No. Esa persona lo tiene aquí. Mucho o poco, pero ahí lo tiene. Y nosotros dice, ay, ¿dónde es que lo tengo? ¿Dónde es que la Biblia dice? ¿No? Somos letrados.
la gente antigua era oral. Eso quiere decir que sus creencias, sus valores y sus tradiciones las conservaban por medio de historias, cantos y proverbios. Porque no había nada que escribir, entonces en una historia ponían la enseñanza. Cristo fue un maestro oral, muchas historias enseñó Cristo y la gente las aprendió. ¿Ya? Entonces, que tenemos que recordar algo, hagamos una canción o un proverbio. Y con eso lo recordaban y pasaban la enseñanza de una generación a otra. Así que esta historia de Adán y Eva existió primero en forma oral o escrita. Oral. Los padres se la contaban a los hijos. Hasta que un día Moisés la escribió y ahí quedó registrada. Ahora nosotros podemos ir y leer de primera mano la historia. Entonces, las historias antiguas eran para enseñar, transmitir algo. Por eso la pregunta es muy importante. ¿Qué me está enseñando esta historia? Entonces, con esa pregunta nos vamos a la historia. Y esa historia nos enseña que la serpiente, cuando se acercó a Eva, traía una estrategia. Esta historia nos enseña que nuestro enemigo es estratégico. Cuando el enemigo se acerca a usted para tentarle, lleva una estrategia. Y eso nosotros tenemos que saberlo, ¿no? Porque nos va enredando y ahí está. Entonces vamos a mirar la estrategia de la serpiente para hacer caer a Eva. La primera cosa de la estrategia, bueno, son 3 pasos. Primero, sembrar la duda acerca de la bondad de Dios. Segundo, negar las consecuencias. Y tercero, inventar y exagerar los beneficios. Vamos con el primero. La primera cosa fue poner en duda la bondad de Dios. Vamos a mirar el versículo 1. La serpiente era más astuta. Fíjese que ahí está la clave, ¿no? Es más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? Esa pregunta lleva gato encerrado. Esa pregunta está bien formulada para hacer dudar a Eva. Para entender bien lo que está haciendo la serpiente aquí, revisemos lo que Dios mandó. Y eso lo encontramos en el capítulo 2, versículo 15. Antes de considerar el versículo 15, le quiero recordar que cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, luego hizo un huerto, un jardín, y puso al hombre allí. Y le ordenó, le dio un mandamiento: de todo árbol podéis comer, menos del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Eso se lo dijo Dios a Adán. Después es que Dios crea a la mujer de una costilla de Adán. O sea, el hombre fue creado fuera del huerto. Por eso nosotros somos un poco más rudos, un poquito más salvajes. Y la mujer fue creada dentro del jardín del Edén. Por eso es más delicada. Entonces, tenga en cuenta eso. Vamos a mirar ahora sí el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Dios inventó el trabajo. Trabajar es bueno. No había el hombre pecado. A veces dice, esa es otra mentira, que el trabajo es un castigo por haber pecado. No, el trabajo es una bendición. Adán y Eva Adán le tocó trabajar antes de pecar. Lo que pasa es que después el trabajo se volvió un poco más duro, ¿no? Más difícil. Pero, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces compare el mandamiento de Dios con las palabras de la serpiente.
Porque el mandamiento de Dios dice, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Y cuál es la pregunta de la serpiente? ¿Con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todos los árboles? La pregunta lleva gato encerrado. Algunos de ustedes, y eso era con el fin de poner a dudar a Eva, ¿no? De que ella dudara. Pero la pregunta es, ¿usted ha dudado de Dios? Levanten la mano los que han dudado de Dios. Eso, muy bien. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Yo he dudado de Dios. No una, sino varias veces. Somos humanos. Somos humanos. Y los humanos dudan. Hubo un apóstol que dudó que Cristo había resucitado. Dijo, si yo no meto mi mano ahí y toco la herida, yo no creo que resucitó. Las dudas en ciertas ocasiones son buenas. En otras ocasiones tenemos que dudar de nuestras dudas. Por ejemplo, yo he dudado de Dios, pero llegué a la conclusión de que eso es tonto. Porque, ¿qué gana Dios engañándome a mí? ¿Qué necesidad tiene Dios de engañarme a mí? Ninguna. Entonces, yo llegué a esa conclusión de que, pues, no hay sentido en dudar de Dios. Pero la serpiente está tratando de que Eva dude de Dios. Tremendo, ¿no? Algunas personas que dudan de Dios están enojadas con Dios o tienen algún problema con Dios que se lo atribuyen a Dios. Algunos que son ateos, realmente el problema es ese, un enojo contra Dios. O está dudando de un Dios que él se imagina. Porque cuando yo comparo a mi Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, con el Dios de esa persona, estamos hablando de dos dioses diferentes, ¿no? Y hay los ateos que de veras han pensado bien la cosa y llegan a la conclusión de que Dios no existe. Pero el famoso cuento de la mayoría de la gente es el sufrimiento. Ese es el problema. Y ese cuento es viejo. Desde antes de que Cristo existiera, ya tenían ese cuento. Creo que fue Aristóteles el primero que salió con ese cuento. Si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? No, pues que Dios es bueno. Entonces es que Dios no tiene poder para acabar con el sufrimiento. Si Dios existe, ¿por qué hay mal y por qué hay sufrimiento? Es un cuento viejo. Mire, Dios es bueno y permite el sufrimiento porque nos creó libres. Si no, no podríamos escoger. Seríamos autómatas, seríamos robots, estaríamos programados. Pero no es así, tenemos libertad para decidir. Y Dios es poderoso y permite el mal porque Él es poderoso para sacar del mal el bien. Y es bueno y poderoso porque Él tiene un plan para restaurar todo. Y llegará un momento en que Dios separará el bien del mal a su tiempo y a su manera. Entonces ese cuentico ya está mandado a recoger, ¿no? Ya es hora de que recojan eso. Entonces la primera estrategia, el primer paso de la estrategia de la serpiente era hacer dudar, sembrar la duda. El segundo paso de la estrategia es negar las consecuencias. Vamos a ver la respuesta de Eva. La mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Esa fue la respuesta de Eva a la serpiente. ¿Cómo obtuvo Eva este conocimiento si ella no estaba en el jardín del Edén cuando Dios dio este mandamiento? ¿Cómo? Pues póngale cabeza, no había otra manera, sino que Adán se lo dijo. En ese momento la Biblia era una frase: podéis comer de todos los árboles del huerto,
menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Esa era toda la Biblia, fácil de memorizar, chiquita. Y entonces Adán discipuló a Eva, con ese mandamiento se lo enseñó. Entonces, ¿a quién le queda más fácil tentar a la serpiente? ¿A Adán o a Eva? Póngale cuidado. Si tienta a Adán y le dice, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todos los árboles, Adán le hubiera dicho, un momento, eso no fue lo que él dijo. Él me dijo. Le queda más fácil ir donde la mujer y tratar como de corregirle, como de decirle, no fue así como Adán te dijo. No fue así. Lo que Dios dijo fue esto. Y dígame una cosa, ¿no pasa eso hoy en día? No hay gente que te dice, lo que la Biblia dice, eso no es así. ¿No pasa hoy en día eso? Está pasando. O sea que la estrategia de la serpiente todavía la usa. Yo no estoy diciendo que todas las veces que seas tentado, Satanás tiene esta estrategia. Sería muy fácil si tuviera la misma estrategia. Nos la aprendemos y ya. Pero él tiene diferentes, ¿no? Él tiene diferentes, pero esta era una muy buena. Esta era una estrategia bastante efectiva. Es como si la serpiente le corrigiera a la mujer. Realmente lo que Dios dijo fue esto. Pero primero la hace dudar. Y entonces cuando Eva le responde, fíjese que Eva también le agrega, dice, ni lo tocaréis, no comeréis de él, ni lo tocaréis. Eso no aparece en el mandamiento, Dios no dijo que no tocaran el árbol. Entonces Eva está siendo imprecisa. Y la situación que tenemos aquí es que la serpiente está torciendo la palabra de Dios y Eva está siendo imprecisa. Y nosotros con la palabra de Dios, o al interpretar la palabra de Dios, debemos tratar de ser precisos. Que hay gente que nada más abre la Biblia, la lee una vez, o si usted es maestro de la escuela dominical y lee esto el sábado por la noche y el domingo viene y dice cualquier cosa, eso es ser impreciso. Hay que ser precisos, lo más que se pueda. Y Eva estaba siendo imprecisa con eso. Y entonces cuando Eva le responde a la serpiente, siendo imprecisa y diciéndole lo que es preciso, que dice que moriréis, entonces la serpiente ¿cómo le responde? No moriréis. Niega las consecuencias. Primer paso, sembrar la duda. Segundo paso, negar las consecuencias. Nada va a pasar, no hay riesgo con eso. No se preocupe, nada le va a pasar. ¿Dónde estaba Adán cuando Eva fue tentada? Eso es una buena pregunta, ¿no? Porque nosotros le echamos la culpa a la mujer, ¿no? Como las hermanas no tienen nada que ver con eso, pues ellas no estaban allá, ¿no? Ni nosotros tampoco. Pero si hay una cosa que hay que aprender, ¿dónde estaba Adán? ¿Se había ido? ¿O estaba ahí? ¿Sabe qué estaba haciendo? No. Estaba en el teléfono. Sí, estaba mirando Facebook. O estaba mirando un partido de fútbol. Eso es lo que estaba haciendo Adán. Porque, mire, lo que pasa con el hombre hoy en día es que o huye del hogar y de la responsabilidad y deja a la mujer sola. Eso pasa. Y hay otros que se quedan, pero desconectados. Ahí está, pero no dicen ni sí, ni no, ni bueno, ni malo, ni feo. No dice nada, ahí está, desconectado. Entonces, tenemos a Eva aquí solita, lidiando con un problemote bien grande, ¿no? Las hermanas se ríen.
Ya. Pero mientras el papá y la mamá están en sus cosas, Satanás le dice a los niños, con que te han dicho que tú no puedes ser mujer, que tú eres varón y que no puedes ser mujer. ¿Con que te han dicho eso? ¿O con que te han dicho que tú eres mujer y que no puedes ser hombre? Uno se hace hombre o se hace mujer. Es tu decisión. Eso les están enseñando. Y en la casa, papá y mamá, ¿qué están haciendo? Los padres necesitan vacunar a los niños. Pero no es la vacuna del COVID, que parece que no es muy efectiva. Ni son todas esas vacunas que le piden en la escuela. No. La vacuna es llamar al niño y decirle, mira, mijo, tu cuerpo te está diciendo que eres varón. Tu anatomía te dice que eres un hombre. Tu biología te dice que eres hombre. ¿Ya? Y a la niña lo mismo. Y la vacuna consiste en decirle, en algún momento alguien te va a decir que tú eres hombre, pero que puedes ser mujer. Y en algún momento te van a decir que tú eres mujer, pero tú puedes decidir si quieres ser hombre. Y que es más, que de pronto hasta el Estado te puede pagar la operación o el tratamiento. Y entonces cuando usted le explica eso al niño o a la niña, lo está vacunando. Porque es un problema de identidad. Imagínese una persona con cuerpo de hombre pensando que es mujer y que puede ser mujer. Un problema de identidad tremendo. Y si nosotros alimentamos eso, descuidamos eso, estamos ayudando a que los jóvenes sean cada vez, o que cada vez tengan un problema más grande de identidad. Porque mire, ya lo tenemos con los hispanos, ¿no? O yo soy de aquí o soy de allá. Y entonces se van a una iglesia en inglés, porque en español como que ya no pertenece. Y llega allá y como que tampoco pertenece allá. Entonces, ¿qué hago? ¿Soy de allá o soy de acá o soy de ninguna parte, no? Y ahora le van a agregar que no soy hombre, soy mujer, ¿no? Aunque mi cuerpo me dice que soy varón. Bueno, yo no puedo resolver todo ese problema, pero eso es lo que Satanás hace. Entonces, esta estrategia de negar las consecuencias es tremenda, ¿no? Porque está diciendo que no hay consecuencias. ¿Cómo no va a haber consecuencias si uno se cambia el cuerpo de mujer, de hombre a mujer, o viceversa? ¡Wow! Van a ser tremendas las consecuencias. ¿O me dice que no? Mire, si hay homosexuales que están en contra de eso, dice, yo soy hombre, me gustan los hombres, pero yo no voy a cambiar mi cuerpo. Y hay mujeres que son homosexuales y dicen, yo no voy a dañar mi cuerpo. Me gustan las mujeres, pero soy homosexual y yo no voy a atentar contra mi cuerpo. Aún ni ellos, algunos de ellos ni están de acuerdo con ese asunto de la ideología de género. Pero mis hermanos, sí hay consecuencias. Satanás dice, no hay consecuencias. Sí hay. Sí hay. ¿Hay consecuencias de usar droga? Claro que las hay. ¿Hay consecuencias de practicar el sexo antes del matrimonio? Claro que las hay. ¿Hay consecuencias de practicar el sexo fuera del matrimonio? Las hay. ¿Hay consecuencias de abortar? Las hay. ¿Hay consecuencias de robar? Las hay. Satanás dice que no va a pasar nada. Y hay gente que va y peca y como que no pasó nada. Nada pasó. Pero ¿sabe qué sí pasa? Pasa una cosa. Pasa o sucede que después de haber caído, entonces está listo para caer la segunda vez. Es más fácil. Y la tercera es mucho más fácil.
Y después eso se convierte en un hábito. Y entonces ya comienza la persona a defender el hábito. Antes uno trata de conformar su vida a la palabra. Ahora que ya cayó en ese hábito, entonces trata de cambiar la palabra para que se ajuste a ese tipo de vida. Fíjense cómo van las cosas o cómo son las cosas. Sí hay consecuencias. Una vez que ha pecado, algo cambia en la persona. Ya no es la misma, es otra. Es otra persona. El hijo que va o la hija que va y tiene sexo, cuando vuelve a casa, no es la misma. El hijo o la persona que va y usa drogas, cuando vuelve a casa, no es el mismo. Y el esposo o la esposa que va y hace sus cosas y regresa a casa, no es la misma, es otra persona. Entonces sí hay consecuencias. Me estoy explicando, ¿verdad? Bueno, después de sembrar la duda y negar las consecuencias, la serpiente procedió a inventar y exagerar beneficios del pecado. A ver los beneficios del pecado. Continuó la serpiente en el versículo 5. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Cuáles son las ventajas? Ojos abiertos. O sea, el día que peques vas a ser iluminado. Vas a ser iluminado. Vas a ver el mundo como es. Número 2, seréis como Dios. Número 3, conocedor del bien y del mal. Esas son las ventajas de pecar. Pero acuérdense que ahí hay gato encerrado, ¿no? Hay gato encerrado. Ahora Eva está aquí frente a un dilema. ¿Qué es un dilema? Un dilema es un razonamiento con dos cabezas. Si usted escoge la cabeza A, pierde. Y si escoge la B, pierde. Pero como hay gato encerrado, entonces el dilema de Eva es, si yo como del fruto prohibido y Dios tiene razón, muero. Pero si no como, que es la otra alternativa, pierdo los beneficios, los 3 beneficios. Pero acuérdese que allí hay gato encerrado. El dilema no existe, el dilema es un dilema imaginario en la cabeza de Eva, porque los beneficios que Satanás o la serpiente le está ofreciendo son falsos, son inventados. Total, no hay dilema. Solamente hay una alternativa. La única que ella tiene que seguir es obedecer la palabra de Dios. Ahora aquí le dice, y seréis como Dios. Dios, como Dios conocedor del bien y del mal, Dios nunca ha hecho el mal. Nunca lo ha practicado. Él es infinitamente santo. Nunca ha hecho eso. Hay dos cosas. Uno puede conocer el mal como información mentalmente. Por ejemplo, yo sé que las drogas son malas, pero experimentalmente yo no conozco las drogas. Nunca me he puesto cocaína, nunca he fumado marihuana. Es más, el olor ni lo conozco, es gracias a Dios. Pero ¿necesito yo ir y probar las drogas? Y si pruebo las drogas, ¿voy a ser como Dios? Voy a ser como los drogadictos. ¿Ya? El que sí conocía el bien y el mal era la serpiente, porque la serpiente estuvo en el cielo y se rebeló. Entonces la serpiente sí conoce el bien y conoce el mal. Entonces si Eva come el fruto prohibido, ¿como quién iba a ser ella? ¿Como Dios o como la serpiente? Como la serpiente, conocedora del bien y del mal. Gato encerrado. Muy bien encerrado este gato. Bueno, pero Eva no hablaba español, ¿verdad? Si hubiera hablado español, hubiera dicho, aquí hay gato encerrado.
O si hubiera hablado inglés, hubiera dicho, too good to be true. Pero no hablaba ni inglés ni español. Pero bueno, poniendo las cosas en serio, la clave está en esta. Examine las ofertas, examine los beneficios, a ver si son exagerados. Ahí está la clave. Y eso de las ofertas exageradas o los beneficios exagerados está por todas partes. No es que Eva era tonta, ¿no? En el comercio se usa eso. Le exageran los beneficios. Aquí están por la televisión, muestran estas pastillas. Usted se las toma y en 2 semanas baja 10 libras. ¿No? En la venta de seguros, por ahí me estaba diciendo un pastor amigo que hay un seguro que vale 20 y pico al mes para carro, ¿no? Y se lo ofrecen. Ya tengo seguro barato. Pero en la letra pequeña dice que lo que le están vendiendo es que le van a poner una solicitud al gobierno de que usted no puede pagar el seguro, a ver si el gobierno le paga el seguro de manejar. Pero eso está en letra chiquita. Ahí en la letra chiquita está el gato encerrado. Que vas a comprar carro y usted no sabe mecánica ni sabe de carro. De pronto te meten gato encerrado. En el grupo de los inmigrantes que ya se está reuniendo prácticamente como una nueva iglesia, algunos de esos hermanos pobrecitos, con tristeza hemos oído, que han ahorrado para comprar su carro y les meten gato encerrado. Porque no tienen compasión, ¿no? La serpiente no tiene compasión. Siempre viene con gato encerrado. En la política hay gato encerrado. Entonces, mire, como individuos, la serpiente nos quiere destruir. Como familia, nos quiere destruir. Y como nación también. Hay varios países que están con unos gobiernos que los tienen descuadernados. Porque los políticos le metieron gato encerrado. Y luego vinieron otros políticos que les decían, el cambio, esto va a cambiar. Entonces la gente dice, si esto es malo, pues vamos a cambiar. En ese cambio está el gato encerrado. Qué barbaridad, ¿no? El profeta Oseas dijo algo muy interesante. A ver, dice Oseas en un tiempo de crisis nacional, el reino del norte, Israel, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Falta conocimiento. Y uno le dice a los hermanos, lean la Biblia. Es que me da sueño. Es que no me gusta leer. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, puesto que olvidaste la ley de Dios. Mire, le faltó conocimiento. ¿Por qué? Porque desechó el conocimiento y se olvidó de la ley de Dios donde está el conocimiento. Una vez yo conocí a un hermano aquí que se entregó al Señor y le pedí que leyera el Evangelio de Juan. Y a la siguiente semana pues nos volvimos a encontrar y le dije, ¿leíste el Evangelio de Juan? Me dijo, no, es que a mí no me gusta leer, francamente. Ahí paró el discipulado con él. Como a los 6 u 8 meses, algo pasó y lo metieron a la cárcel. Y en la cárcel, ¿qué tuvo que hacer? No tenía nada que hacer, comenzó a leer la Biblia. Y leía y leía. Y cuando salió de ahí, cada semana me mandaba 2 o 3 versículos que para él eran tremendos. Hasta que le tuve que decir, hermano, no me mande más versículos porque me está distrayendo, ¿no? Me está perturbando. ¡Ping! Iba yo a ver Juan 3:16. Y siempre versículos que yo ya conocía. Hermanos, el conocimiento está en la palabra de Dios. ¿Tienes Biblia? ¿O no? ¿Tienes? Léala.
Léala, ahí está el conocimiento. Bueno, terminando. ¿En el llamado de Cristo hay gato encerrado? No, no hay. En el llamado de Cristo no hay gato encerrado. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Dónde hay gato encerrado ahí? Ahora, si Jesús estuviera diciendo, el que viene detrás de mí va a tener casa, carro, ¿no? Va a vivir como rey. Por ahí hay una teología, hay unos predicadores que enseñan eso, ¿no? Ahí hay gato encerrado. Pero en el llamado genuino de Cristo no hay gato encerrado. En el llamado de la serpiente sí hay gato encerrado. Claro que sí. Cristo habló de dos caminos. El camino estrecho, por el cual, la puerta estrecha y el camino estrecho por el cual entran pocos, ¿verdad? Y no hay gato encerrado. Y la puerta ancha y el camino ancho, y muchos son los que entran por ahí y andan por ahí, pero hay gato encerrado. Como dice Proverbios, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es muerte. Muerte. Entonces le toca a usted escoger el camino angosto o el camino ancho. ¿Cuál va a escoger? En el camino ancho hay beneficios, hay comodidad y bueno, se exageran los beneficios. Mire, para mucha gente, los que están ahora en los templos, están perdiendo el tiempo, son bobos, ¿no? Ellos son los inteligentes. Pero tampoco piense que por estar sentado ahí cada domingo, eso quiere decir que usted va por el camino estrecho, ¿no? Porque lo que Dios pide es que te arrepientas y que andes como debes andar. Arrepentimiento y fe quiere decir mover toda mi confianza donde la he puesto y la pongo únicamente en la persona de Cristo Jesús. Le invito a que ahí donde está sentado cierre sus ojos. No se quede mirándome a mí, ¿no? Que yo no soy modelo. Mire para adentro, a su interior y pregúntese: pregúntese a sí mismo, ¿estoy dudando yo de la palabra de Dios? Pregúntese, ¿estoy confiando más en los beneficios de pecar? ¿Me estoy dejando engañar por la serpiente antigua? ¿Estoy yo negando las consecuencias del pecado para aliviar mi conciencia? Dios pide que te arrepientas, pongas toda tu fe en Cristo Jesús. ¿Por cuál camino quieres andar? ¿Seguir por el camino ancho? ¿Venir a los pies de Cristo? Él es la puerta, y entrar por Él y andar por el camino estrecho. Si esa es su decisión, le voy a pedir que repita después de mí: Señor Jesucristo, si alguien por favor quiere repetir la oración, no la tiene que repetir si no es su decisión, pero si ha hecho esta decisión, repita después de mí: Señor Jesucristo, a veces he dudado de tu palabra, a veces me he guiado por las ofertas y por las conveniencias. A veces me he guiado por las mentiras del enemigo y he puesto en peligro mi familia y mi vida. Perdóname, límpiame, cámbiame. Deseo que tú seas mi único maestro, mi guía, mi Señor y mi Salvador.